Vamos a hablar del tema a continuación que tiene diversos ángulos, ¿no? Está el económico, por supuesto, está el político, indudable, y también el social. Vamos a hablar de ellos con Sergio Comas, abogado. Tú fuiste además abogado de la Federación de Boxeo. 20 años fui abogado de la Federación de Boxeo y del Instituto de Deportes. Y del Instituto de Deportes, Sí. o sea, conoces muy bien cómo se maneja de todas las interioridades. Sí. Ernesto Ruiz Faxas, periodista deportivo. Ernesto, bienvenido. Hacía tiempo que no estabas por acá. Qué bueno que seas de nuevo con nosotros. Gracias, Guillermo. Primero, para los dos, comienzo contigo, Sergio. ¿Qué lectura le das a esta información? ¿Qué es lo que más te llama la atención por tus conocimientos? Primeramente es una medida de contingencia. Yo le contaba a Ernesto que él es un periodista deportivo y me da la referencia de las cosas que él conocía públicamente, de la parte que no se conoce, que es la política de Estado que se engaveta. Por ejemplo, este proyecto, yo le decía a él que es un proyecto que los soviéticos emplearon en Moscú 80 daban una dacha, que es una casa de campo, y un Volga, que era el auto flamante del momento, y algún dinero. Y ese proyecto Fidel lo mandó a copiar, se hizo una versión cubana, como todas las cosas que él hace, para ver qué opinaban los dirigentes del deporte, y después lo rechazó brutalmente diciendo que eso era mercantilizar el deporte. Es decir, que estamos hablando de solucionar un problema de selección desde épocas muy tempranas. Después vienen todos los atletas que se quedaron en Puerto Rico, los cubanos que entraron a la NBA. La NBA trató de pagarle a Cuba dinero y Cuba nunca pudo demostrar que eran profesionales, por eso Cuba no recibió el dinero. Y ahora caemos en esto, Raúl no tiene ningún vínculo emocional con el deporte, ni siquiera cuando joven. Anda una foto famosa por ahí de la década del 60 en que Raúl está con el bate que parece que va a matar un pollo. ¿Sí? Entonces, esas son, o sea, eso te lo digo porque él no tiene un attachment, como se dice en inglés, emocional con el deporte como lo hubiera tenido Fidel en su momento. Y esta es una medida para detener lo indetenible, que es ponerle dinero a unos deportistas con un mediador que es el INDER, que es un aparato burocrático que aparece ahora como tutor de estos jóvenes que quieren un futuro. Y te puedes fijar, Félix, la playa de deportistas que han llegado, hay más de 400 deportistas cubanos fuera en las grandes ligas. Y después podríamos hablar, si tú quieres, del papel de Tony Castro en esto, que es el agente silencioso, Seguro, sin que quiere hacer la duda. transición. Ernesto, yo hablaba del factor económico, está el factor político y el factor social. Y también hay una lectura interna para los deportistas ese hombre nuevo, entre comillas, que lo criaron diciendo que no tenía por qué pagársele a un deportista, que esos eran vicios del pasado, que eso no ocurría, y ahora estamos haciendo esto. Justamente estábamos hablando, buenas noches a todos, estábamos hablando del tema antes de entrar. Yo creo que aquí hay muchas cosas y muchas van de la mano. El factor económico, el político, el social, si lo vas a buscar o si vas a indagar sobre el tema, creo que al final te van a llevar a un mismo punto. Yo estoy hablando ahora y me remonto a los años 80, 90, cuando los peloteros, cuando los deportistas en general estaban saliendo a descubrir el mundo, quizás a descubrir ese mundo de mercado del deporte que hoy se está abriendo las puertas en el siglo XXI para Cuba. Parece paradójico, parece algo realmente incomprensible. Claro, me va a decir mucha gente que es mejor algo que nada. Sí, es una dádiva quizás para muchos peloteros, porque aquí vamos a centrar una cosa, Guillermo. Todo esto tiene y parte de la política fundamental del Estado, que es el béisbol. O sea, los demás deportes quizás... Sí, de ahí sale todo, ¿no? Exacto. Cuando uno habla y empieza a buscar, a investigar, todo se centra en el béisbol. Si los peloteros, quizás el deporte nacional no hubiera sido el béisbol, ya Cuba estuviera hace mucho rato en el deporte rentado. Pero el béisbol, lamentablemente, política de Estado, creo que por ahí va la historia. Y hoy estaba sacando, ¿no?, la cuenta. 6 categorías para todos estos atletas. Bueno, y aquel que no llegue a ser campeón mundial. Vamos a explicar esto de las 6 categorías. Claro. Exacto. Buen punto. Esto de las 6 categorías, ¿cómo es? Bueno, 6 categorías que van desde campeones olímpicos, que son los, digamos, los herederos de toda la tradición deportiva, a los campeones centroamericanos, que son, digamos, los que de una forma u otra se llevan un título de menor rango, y aquellos que forman una selección nacional o conforman una selección nacional, y aquellos que están en la reserva de esa selección nacional. Pero todo esto, repito, Guillermo, creo que se centra más en el béisbol y se le da muchísima más importancia porque es política de Estado. Cuando se habla del resto de los deportes, ya incluso desde hace muchos años ya los voleibolistas se fueron, basquetbolistas que dejaron incluso un preolímpico colgado porque se fue el equipo completo, se fueron algunos atletas, ya vimos el caso
de Dayron Robles, que lo tienes detrás de ti, que se fue al Mónaco. También ahora Ortega, acaba de irse el otro ballista de los 110. En fin, estamos hablando de deportistas que tradicionalmente se hacían en giras de europeas, que iban en el caso de boxeadores. En el caso de boxeadores, que ya Cuba está insertada dentro de esa gira semiprofesional que está haciendo como parte de su inserción, digamos, en el deporte rentado. Yo lo que no acabo de entender es por qué justamente es el INDER el que tiene que asumir la responsabilidad cuando estamos viendo una política totalmente que puede ser personal. O sea, ¿Por qué? Eso es muy interesante porque lo que dice Ernesto, por ejemplo, si tú vas a convertir en profesional a un pelotero ahora y solamente ya ser miembro de la preselección nacional o de equipos nacionales equivale a un salario de 1.000 pesos cubanos, pagando impuestos personales por concepto de ingresos, para eso tú tienes la ONAT. Esto significa que esos peloteros dejarán de servirse para jugar béisbol concentrado de licencias deportivas. O sea, en Cuba existe la ficción de que un pelotero es un tornero, un carpintero que gana 100 pesos, 200 pesos y que con el trabajo al que nunca ha ido, le da una licencia para que vaya a jugar. Ese concepto se acaba. Y si tú vas a pagar salario por presentación y desarrollo deportivo, entonces el INDER como mediador, recaudador de impuestos no tiene sentido. Es un quebrantamiento de la institucionalidad. La ONAC es la que se tiene que ocupar de eso. ¿Esto qué significa? ¿Qué papel va a jugar el INDER? Bueno, el INDER tiene una organización mercantil que se llama Cuba Deporte, que exporta talentos técnicos y deportistas. Esas son la gente que están negociando los contratos que ahora mismo de Pestano en México, de la gente que ha jugado la Liga Mexicana. Y hablando vamos a ver cómo sería, perdóname, sí, ese proceso, porque eso es interesantísimo, ¿no? ¿Quién negocia los contratos? ¿Cómo son los contratos? ¿Qué porcentaje queda para el pelotero o el atleta? Sí. Para el gobierno. ¿Cómo es los escalafones? ¿Cómo son? Hace tiempo. Lo que se pretende es que esta gente que va participar del profesionalismo, ninguno de ellos va a tener facultad para directamente ir a un mercado laboral deportivo e insertarse en un contrato. Ni deciden su futuro, ni tienen la última palabra. Para nada. El INDER con sus organizaciones va a ser el responsable de gestionar esos contratos, aun cuando le den el premio completo a la persona. Porque es que desaparecería, es un organismo, acuérdate que como dice Ernesto, el béisbol, que es la bola de la madeja, el hilo que sale es el béisbol. Si no hubiera ocurrido lo que ocurrió en el béisbol, si no hubieran desertado tantas estrellas y si no hubieran llegado tan alto como han llegado, esta política no hubiera tenido sentido. Fíjate que se pone en vigor a partir de ahí parte todo, ¿no? De ahí parte todo. Sí. El 3 de noviembre entra en vigor, pero el año que viene, en enero, es que empieza a funcionar para el resto de las disciplinas. Y yo creo que sí, ese punto es importante, porque estamos hablando, Guillermo, de que solo tres peloteros generaron más de $100 millones. ¿Son? Puig, Céspedes y Soler. Son solamente tres peloteros. Generaron 100 millones y bien recientes, de dólares. Y muy recientes. Son de la camada de los peloteros formados en Cuba. Son de esa generación de peloteros que quieren rescatar. Entonces aquí hay un dilema también importante. Bueno, y si algún pelotero o algún atleta se quiere contratar por sí solo, yo creo que este es el momento ideal para que en Cuba surjan los scouts, los agentes, el momento ideal para que la gente Pero por lo que decía Sergio, eso no va a pasar, porque eso no va a tener el control absoluto y no van a dejar que eso suceda. Y pudiera suceder también, y desde mi punto de vista, un día lo tocamos acá, no sé si te recuerdas, el tema de la privatización de los clubes. O sea, que Industriales se convierta en un club, que maneje su estadio, que maneje su gente, que maneje su política, su administración económica, que no dependa necesariamente de un Instituto Nacional de Deportes, que puedan hacer y puedan autofinanciar ese club con obviamente gente que se vaya a inscribir al club, con obviamente pagando la entrada al estadio, si de todas formas ya se paga, aunque sea módico el precio, que sea $1, $2, lo que sea, pero al final caben 55.000 espectadores en el latinoamericano. Si se llena diario con un buen show, con un buen espectáculo, no con la pizarra vietnamita que me pusieron ahí atrás, que ni se ve, pobrecito, al final no se ve lo que está pasando, porque antes yo tenía una pizarra enorme donde tenía acá y acá, como aquí en el estadio de los Marlins, las estadísticas de los jugadores, con promedios, con números y demás, las posiciones. Pero ahora ni eso se ve. Entonces estamos hablando de que, por una parte, te dan las solturas, por una parte te dan las formas, la herramienta quizás, pero por otra parte también te cierran. Sergio hablaba, y no me quiero ir sin mencionar esto y hablar un poco del tema, Tony Castro. El papel de Tony Castro es un fanático primeramente del béisbol. Nadie le puede quitar que al hombre le gusta el béisbol. Pero luego él está en una posición privilegiada, es el hijo de Fidel Castro. Y ya se sabe que Díaz-Canel, que es vicepresidente del Consejo de Estado de Ministros, ha tenido reuniones con los equipos de béisbol
con voleibol, y que son los más punteros. ¿Tú crees que desde hace no sé qué tiempo, una década de esto, 10, 12 años, aquellos famosos juegos, de aquel intercambio con Baltimore, todo esto se venía manejando desde entonces? Bueno, si nos fuéramos, eso merecería un programa aparte, porque hace poco los archivos de Seguridad Nacional han hecho un disclosure que le llama, de los contactos que hubo en la época de Nixon a través de Kissinger y la Federación Cubana de Béisbol y Fidel Castro. Es un intento, es un jugueteo de hacer una franquicia cubana. Pero debe ser el segmento. Eso es muy interesante. Bueno, lo que te decía, básicamente, que es increíble que Tony esté dedicado completamente a esto, que haya hecho contacto con algunos peloteros, y no ha sido con uno ni con dos, ha sido con unos cuantos peloteros. Y hablando de que esta nueva camada de jóvenes llegan sin componentes políticos que le molestan mucho a los fundadores del exilio de Miami, es inevitable que esos muchachos no tengan formación ni siquiera cultural a veces. Esa gente, cuando hablan con ellos, están apelando al patriotismo y los están tanteando con el nacionalismo. Como si tú te vas a las declaraciones, por ejemplo, de Contreras de marzo de este año, cuando fue a Cuba, son bien sensibles. Y aquí en Estados Unidos durante muchos años también. Muy sincera, él siempre es muy sincero. Él ama a Pinar del Río, él aspira a retirarse en Cuba, y eso lo están explotando. Los sentimientos humanos, la pertenencia a un país, a eso están recurriendo de una manera muy, muy silenciosa. ¿Qué presión, y te pido que seas breve porque me queda ya poco tiempo, ¿qué presión le pone eso entonces ahora a los peloteros, a los deportistas en Cuba? Yo creo que más presión de la que tienen, no creo que vayan a tener más. Yo creo que aquí lo que va a haber es un ajuste. Este ajuste va en la medida de lo que puedas ganar. Porque si eres el pelotero que más jonrones tiene, vas a tener un premio. Si eres el pelotero, el pitcher que más ganados tienes y más relevos tienes, vas a tener un premio. Si lanzaste más de tantas entradas, vas a tener un premio. Aquí estamos analizando un tema, si lo hacemos fríamente, económico. Para los atletas, económico. Y eso echa por tierra, y entonces el tema de la oferta y la demanda que funciona en los países capitalistas, que durante 50 años o más el régimen de La Habana ha tratado de decir que no funciona. Por supuesto. Aquí también yo pienso que esto va a ser una ley boomerang. Al final van a tener que hacer un ajuste de ley de deporte, decreto ley, que diga, mira, el deporte se va a regir por esto. El señor que es abogado va a decirle más, ¿no? Pero creo que una ley va a sentar las bases para que también más adelante podamos ver contrataciones de extranjeros en ligas cubanas. No solamente hablo del béisbol, señores, hablo de la liga de fútbol. Hoy puse yo en Facebook justamente ahora, eso. Todo esto está un poco en pañales todavía. Hay que ver el desarrollo, pero de alguna manera diciendo algo positivo de esta medida es que la Serie Nacional, yo espero que adquiera un poquito más de brillo, porque las personas cuando tienen una motivación, aunque sea para ganar... Eso es humano. Es completamente humano y comprensible que la gente se esfuerce en batear mejor, en correr mejor las bases, en darle más brillo al espectáculo, y los propios técnicos que no estaban incluidos nunca en nada van a recibir algún dinero. Técnicos y especialistas, porque ahí detrás también. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar del tema de los concursos de belleza infantiles que se han puesto de moda. Bueno, llevan tiempo de moda, ¿no? Muchas veces en detrimento de la salud física y mental de los niños involucrados. Y ahora los dejo con imágenes de un curioso campeonato de barba y bigotes en Nueva Orleans. Ahí está.